yo soy Sol. Quiero darles hoy la bienvenida a este mensaje de los viejitos. Llevo ya varios días con una petición especial de ellos para subir este video. Mi intención era hablarles del registro akáshico en el segundo video del canal de los viejitos, pero por el momento eso no va a ser posible, lo vamos a dejar esa explicación posterior. Sí va a haber un video donde les explique qué es el registro akáshico, cómo funciona y de qué manera nos sirve en nuestro aquí, en nuestro ahora. Pero los viejitos me han pedido que por favor ya explique esta información. Esto sí ya es un video de 100% canalización los guardianes de los registros akáshicos. El primero pues obviamente fue de introducción para saber quiénes eran ellos y saber que cuando nombro a los viejitos estoy hablando de los guardianes que están manifestando esta información para ustedes. Nosotros ahorita, y quiero ser muy clara con ustedes, yo soy una mujer que se va derecha a la flecha, soy muy directa en la información que a mí me canalizan y en la información y la manera en la que yo explico esto. Entonces, voy a decir las cosas tal y como son. Estamos viviendo una época de oscurantismo, estamos viviendo una época llamada los tiempos finales y es importante que nos acerquemos a la verdad como la estamos viviendo. Ahorita nosotros en este planeta hemos generado un cambio de energía y es lo que me han pedido que les explique hoy, porque varias de las personas que se acercan a mí o varios de los pacientitos que yo tengo me han estado preguntando por qué la frecuencia vibracional se siente tan densa, por qué la energía se siente tan pesada, por qué las personas están angustiadas, por qué constantemente sientes que estás iracundo o que las cosas no se acomodan y no se acomodan o aunque se acomodan no las disfrutas. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Voy a irme un poquito hacia atrás en la historia, no voy a profundizar demasiado en datos porque tampoco tengo la canalización exacta de lo que les voy a hablar ahorita, pero es la introducción importante para esto que vamos a hablar hoy. Nosotros hace eones, que es una cantidad indefinible de años, es decir, hace muchos años, este planeta tenía otros dos continentes que se hundieron, el continente de Atlántida y el continente de Lemuria. Lemuria era una masa, un pedazo de tierra que se encontraba, en el Océano Pacífico. Y Atlántida, evidentemente, era otro continente que se encontraba en el Océano Atlántico, ¿ok? En Lemuria, o el continente Mu, vivían los lemurianos. Y en Atlántida vivían los seres atlantes. Los dos eran civilizaciones muy avanzadas, civilizaciones que tenían una conciencia muy expandida. ¿A qué me refiero con conciencia expandida? Que sabían vibrar el amor en sus corazones, ¿ok? No voy a entrar ahorita en la historia de Lemuria y de Atlántida porque hay muchas teorías, hay mucha información acerca de Lemuria y Atlántida que alguna se contradice y esa información todavía no me la han canalizado a la perfección. Entonces, todavía no daré esa información. Lo que sí sucedió es que existieron estos dos continentes y ¿por qué estoy mencionándolos ahorita? Cuando nosotros como almas estábamos encarnados en este planeta, en el continente de Lemuria y de Atlántida, nosotros teníamos una frecuencia vibracional distinta a la que tenemos ahorita. Este planeta vibraba en quinta dimensión, ¿ok? ¿Qué significa eso? Y para eso tenemos hoy aquí nuestro pizarroncito. Ahí les va la explicación. Cuando yo me refiero a las dimensiones, no estoy hablando de una coordenada en particular en el universo. Y tampoco estoy hablando de capas de pasteles, ¿no? De la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión. No funciona así, aunque para algunos es sencillo entenderlo de esa manera porque, pues a lo mejor nuestro cerebro con ejemplos más sencillos lo entiende. Pero hoy quiero explicarles qué significa la frecuencia vibracional de las dimensiones. Y es precisamente una onda, es precisamente una frecuencia. Ahí les va. Nosotros cuando estábamos en Atlántida y Lemuria vibrábamos en algo que se llama quinta dimensión. Incluso había algunos seres como los que custodiaban los templos, por ejemplo, en donde estaban resguardados los cráneos de cristal, que vibraban incluso arriba de quintas dimensiones. Pero vamos hoy a enfocarnos en la quinta dimensión. ¿Qué significa esto? Cuando tú, no sé si alguna vez te ha pasado o que conozcas a alguien que le haya pasado, pero entras a algún lugar, a algún espacio y dices, la energía está muy pesada. O al revés, ¿no? Entras a un espacio y dices, qué bonita se siente este cuarto, qué bonito se siente la energía de esta persona. Y hablamos de vibras, ¿no? Es que qué buena vibra tienes, o qué vibra tan pesada tienes. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Voy a hablar un poquito de ciencia y súper básica, porque tampoco soy una científica, pero esto lo entiendo bien.
Cuando yo hablo de una vibra linda que tiene alguien o de una vibra que no está tan linda, que podría tener incluso nada más un espacio, estoy hablando de la longitud de onda. ¿Qué significa eso? Una baja frecuencia vibracional, una onda pesada, un espacio que se siente denso. En la ciencia que yo les voy a platicar ahorita significa esto, que la longitud que tiene una onda con otra onda es muy larga. ¿A qué me refiero esto? Con esto, que la cresta de esta onda, este puntito más alto, hacia la cresta de la otra onda, este puntito que está aquí, esto se llama longitud de onda y significa, cuando yo tengo una energía de baja frecuencia vibracional, que la longitud de onda es muy larga. Cuando yo conozco a una persona densa, cuando yo conozco o estoy en un espacio que se siente feo, que no te gusta, que te sientes mal, que ya te quieres ir, lo que está pasando es que ese espacio está vibrando de esta manera. Sus longitudes de onda son muy largas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo conozco a una persona que me cae muy bien y que me siento muy a gusto con ella o que estoy en un espacio que se siente bien, que se siente rico, que se siente a gusto, que no me quiero salir de ahí? Lo que está sucediendo es que ese espacio tiene una alta frecuencia vibracional. ¿Y esto qué significa? Que la longitud de onda se acorta. La onda, si le pudiéramos tomar una fotografía, empieza a hacer esto, ¿ok? Si aquí, entre la cresta de una onda y la cresta de otra onda, hay una gran longitud, aquí, entre cresta y cresta, acá están las crestas de estas ondas, son mucho más cortas. La longitud de onda se hace más pequeña. Esto es lo que nosotros sentimos cuando estamos en presencia de una alta frecuencia vibracional. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Atlántida y Lemuria y la quinta dimensión? Lo siguiente, cuando nosotros vivíamos en Atlántida y en Lemuria, la frecuencia vibracional, tanto del planeta como de los seres que estábamos encarnados en ese planeta, era de este tipo. Puede ser incluso que hasta la longitud de onda fuera mucho más corta, ¿sabes? De esta manera. Altísimas frecuencias vibracionales. ¿Y qué sucede? La historia cuenta que se hunden los continentes. ¿Cuál es el motivo por el que se hunden los continentes? No voy a platicar ahorita de eso. ¿Por qué? Porque lo desconozco a ciencia cierta y porque no me lo han canalizado los guardianes y este canal es exclusivo de sus mensajes. Pero se hunden los dos continentes. Se hunde Lemuria y se hunde Atlántida. Y cuando Lemuria y Atlántida se hunden en este planeta, lo que sucede es que el planeta deja de vibrar en altas frecuencias vibracionales y comienza a vibrar en frecuencias vibracionales mucho más densas. Eso quiere decir que alargó la onda de su frecuencia y empezó a vibrar denso. Ojo, quiero dejar muy claro que el que tú vibres denso o el que el planeta haya alargado su frecuencia vibracional, su onda, es decir, que se haya colocado en una energía más densa, no es bueno ni malo, o sea, no es como que, el planeta se echó a perder, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso, la información solamente cambiamos la frecuencia vibracional. Tú cambias tu frecuencia vibracional todos los días. Si tú amaneces un día y fue lindo para ti porque amaneciste con pajaritos cantando en tu ventana, pues vas a amanecer con una onda de esta particularidad, de esta frecuencia alta. Pero si tú tuviste una pesadilla y amaneces de malas y cuando te levantas ya te pegaste con la esquina de la cama y haces que eso, tu actitud cambie y tu frecuencia vibracional se pone, ya sabes, ¿no? De malas, todo grumpy, pues tu frecuencia vibracional lo que va a hacer es que la onda la va a extender y entonces te vuelves denso, pero pues no es que seas bueno y malo, ¿sabes? Es solamente que va cambiando tu frecuencia. La Tierra, cuando Lemuria y Atlántida se hunde, pasa una energía densa y nosotros bajamos de la quinta dimensión a la tercera dimensión. Vuelvo a explicar, no significa que están en capas de pastel, y acá está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y entonces el planeta estaba aquí y luego se pasó para acá, para acá, ¿no? A la tercera. No, significa que el planeta, vamos a borrar, que el planeta vibraba alto y después empezó a hacer su onda más larga, ¿ok? Cuando nosotros bajamos a la tercera, a una frecuencia de tercera dimensión, pasa algo muy interesante con los cuerpos de las personas que estábamos ahí encarnados. Evidentemente, muchos de los lemurianos y de los atlantes murieron ahogados y después reencarnaron en otros vehículos.
humanos, en este caso, pues, ¿no? Ahora, ¿qué sucede adentro de nosotros biológicamente hablando? Nosotros tenemos 12 capas de ADN, ¿ok? Estamos muy acostumbrados, o por lo menos esa era la información que yo tenía, a pensar que tenemos 2 capas de ADN, que yo trabajo con una, pues sí, como con una figura del ADN de esta forma, ¿no? O por lo menos eso era lo que yo tenía en mi mente, ¿no? Cuando a mí me hablaban de ADN, yo decía, sí, es la cadenita de esta doble, ¿no? Y así, este es mi ADN, ¿ok? Para empezar, el ADN no tiene esta figura, después vamos a platicar de esto y eso es canalización de los viejitos, bien interesante. Nosotros en realidad tenemos 12 capas de ADN. ¿Qué pasa con mi vehículo humano cuando paso de una quinta dimensión a una tercera dimensión? En la quinta dimensión yo tenía mis 12 hebras de ADN activas y también tenía mis 12 chakras activos, porque no tenemos 7, tenemos más de 7 chakras, ¿sale? Cuando yo paso a una tercera dimensión, mi vehículo le pone pausa a 10 de las hebras del ADN y le pone pausa a 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, y le pone pausa a 5 de mis chakras. Sí, disculpen la contada con los dedos, pero es para no equivocarme, ¿ok? ¿Y esto qué significa? Que en este momento mi cuerpo biológico solamente está funcionando con 2 hebras de ADN y 7 chakras. Yo no estoy funcionando al 100%. ¿Y por qué les estoy platicando de esto en este momento? ¿Y por qué los viejitos me piden que les platique de esto en este momento? Cuando nosotros nos empezaron a explicar que se iba a acabar el mundo en el 2012, pues no nos iba a acabar el mundo porque evidentemente pues aquí seguimos, ¿no? No se iba a acabar el mundo, lo que se iba a acabar era una frecuencia vibracional. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a partir del 2012, subimos de tercera dimensión a cuarta dimensión. Volvamos a entender que no fue una rebanada de pastel o un escalón de escalera, ya saben, y nos subimos. Lo que hicimos fue que de una onda larga comenzamos a hacerla más corta, ¿sale? Y después, ¿qué sucedió? A partir del 2017 en adelante, nosotros nos subimos de la cuarta dimensión hacia la quinta dimensión. Aquí, pausa. Bueno, post-it mental. Yo le pregunté a los viejitos, ¿cómo es posible que llevemos eones vibrando en la tercera dimensión y por fin, por motivos vibracionales, porque expandimos conciencia, porque comenzamos a hacernos conscientes de la persona que estaba enfrente de nosotros, porque empezamos a vibrar amor en nuestro corazón, eso eleva la frecuencia vibracional y nos trepamos a la cuarta? Ok, lo puedo entender, pero ¿por qué después solamente pasan 5 años para que del 2012 al 2017 ahora nos subimos a la quinta dimensión? ¿Por qué si se puede pasar tan rápido de una dimensión a otra, no lo hicimos desde antes? ¿Qué sucede cuando tú cambias de frecuencia vibracional? ¿Qué sucede cuando tú cambias de una dimensión a otra dimensión? Lo primero que empieza a desdoblarse diferente es el tiempo. Por eso tardamos tantos eones de pasar de la tercera dimensión y en el 2012 nos trepamos a la cuarta y después de la cuarta a la quinta solo pasan 5 años. ¿Por qué? Porque el tiempo se desdobla diferente. Si tú en tercera dimensión estabas en el punto A y querías pasar al punto B, tenías que recorrer linealmente todo este tiempo que a lo mejor eran, no sé, 15 años. Por poner un ejemplo, cuando tú estás en dimensiones más altas, en este caso la cuarta dimensión, el tiempo se desdobla diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo ya no necesito recorrer 15 años para pasar del punto A al punto B. Lo que hace el tiempo es que se dobla. Y entonces pasa a lo mejor en 15 días, en lugar de en 15 años. Esto es lo que sucede cuando las dimensiones cambian, ¿ok? Cuando nosotros subimos a la quinta dimensión, este planeta comienza a vibrar ya con esta onda. Yo creo que incluso un poquito más, o sea, más junta la cresta y la cresta, porque mi dibujo está un poquito como para niños de kinder, pero nosotros empezamos a vibrar ya en la quinta dimensión. Ahora, ¿qué pasa en la quinta dimensión con nuestros cuerpos? Lo que sucede en nuestros cuerpos es lo siguiente. El planeta
O sea, Gaia, la Pachamama, como le quieran llamar, la Madre Tierra, que es este planeta en donde nosotros elegimos vivir, este planeta. Por favor, imagínense que esto es como el planeta Tierra, ¿no? Esta es la Madre Tierra. La Madre Tierra como tal, el planeta como tal, ya vibra en quinta dimensión. De hecho, yo los invito, si son observadores, a que vean cómo los animales que son gaianos, que le pertenecen a la frecuencia vibracional de Gaia, ya vibran en quintas dimensiones. ¿Por qué? Porque ajustaron inmediatamente sus vehículos. Los animales comenzaron a cambiar de colores. Los animales comenzaron a manifestar en su propia biología el cambio de frecuencia vibracional. Si eres muy observador, te puedes dar cuenta que ahora llegan a tu casa catarinas verdes metálico que hace, no sé, 15 años no veías, pues, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El planeta ya vibra en quinta dimensión. Bien, ¿eso significa que entonces yo también ya soy un ser de quinta dimensión? No, y esto es el mensaje que a los viejitos les surgía que yo les platicara a ustedes. Nosotros biológicamente no somos seres de quinta dimensión, ni siquiera somos seres de cuarta dimensión. Nosotros seguimos vibrando denso. Nuestra biología sigue vibrando denso. ¿Y qué es lo que está sucediendo con esto? Que la quinta dimensión está a la mano, al acceso de cualquier ser que quiera vibrar en quinta, pero hay que ganárselo. La quinta dimensión es algo que se merece y no es algo que nos estén como diciendo tú sí y tú no. ¿De qué depende que yo, Sol, pase de ser una mujer que vibra en tercera dimensión a una mujer que vibra en quinta dimensión? De la activación de mi ADN. Yo les dije hace rato que nosotros tenemos 12 hebras de ADN y 12 chakras, y cuando baja de quinta dimensión a tercera le pongo pausa a 10 hebras de ADN y a 5 chakras. Eso significa que Sol, aunque ya vive en un planeta de quinta dimensión, mi ADN todavía no está activo. Mi ADN todavía solo funciona con 2 hebras y solamente tengo activos 7 chakras. ¿Qué significa esto? Que para que yo pueda convertirme en un ser de cuarta y quinta dimensión, y si quiero, ya si eres aquí un superhéroe, vibrar en frecuencias mucho más altas, lo que yo tengo que hacer es activar las hebras de mi ADN y activar todos aquellos chakras que también quedaron inactivos cuando se bajó de la quinta a la tercera dimensión. Todos tenemos el llamado a activar ahorita nuestro ADN. Las personas cuando nos subimos a la quinta dimensión en el 2017 comenzaron a sentir ciertas características que yo las he visto constante en mi consultorio con mis pacientes. La primera de ellas es que tu intuición, que para mí, la gente le llama el sexto sentido, para mí es el vórtice del chakra del corazón, tu intuición, haz de cuenta que le subieron el volumen. Por ejemplo, si tú hace algunos años, de repente pensabas en tu tía, y pensabas en tu tía, y pensabas en tu tía, y llevabas una semana pensando en tu tía, y de repente estás en el súper y te la encuentras una semana después, y le dices, ay tía, qué casualidad, llevaba una semana pensando en ti. No es una casualidad, tú ya estabas escuchando energéticamente que se acercaba la energía de tu tía. Pero te tardó una semana en sentirla, ¿no? Y ni siquiera tenías la certeza de que tu tía te estaba llamando energéticamente. Lo que pasa cuando nosotros nos trepamos a la quinta dimensión es que la intuición ya es innegable. Ya sabes perfectamente qué está pasando. Ahorita ya no es como de, ay, estoy pensando en la tía. No, ahorita de repente piensas en una persona y en ese momento dices, no está bien, y le marcas por teléfono y le dices, amiga, ¿qué pasa? O sea, estoy sintiendo tu energía, y en ese momento tu amiga te dice, oye, ¿sabes qué? Es que acabo de chocar y no tengo manera de comunicarme con nadie más, que bueno que me hablas. Eso es una de las características que empezaron a suceder cuando eleva la frecuencia vibracional del planeta. Otra de las características que empezaron a suceder es que tu cuerpo ya tiene un llamadito a través de la Madre Tierra que le dice, oye, ya no estás en tercera dimensión, ya no tienes por qué ser tan denso, ya eleva tu frecuencia. Y esto, en palabras más sencillas, ¿qué significa? Que el cuerpo empezó a rechazar comida que aunque tú no tuvieras la convicción de quererte volver vegano o vegetariano, tu cuerpo sí, ¿no? Y es como de, avísaselo a mi voluntad, ¿no? Porque yo no quería dejar de ser carnívoro y de repente pues ya me como aquí el taco árabe
y lo vomito y mi cuerpo lo rechaza y empezaron a rechazar carnes, el cuerpo empezó a rechazar lácteos, empezó a rechazar azúcar, empezó a rechazar, vaya, alimentos procesados, químicos adentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no son sutiles, porque son alimentos densos. Cuando tú ingieres todos estos alimentos, la mayor parte de tu energía se concentra en el plexo solar, se concentra en tu digestión y lo que haces es bajar tu frecuencia vibracional y estás constantemente llevando toda esa energía que podrías colocar en expandir tu corazón o expandir tu conciencia en hacer digestión. Y entonces llegaban a mi consultorio gente que me decía, de verdad yo no quiero ser, vegetariano, pero ya no puedo con la carne. Y yo, pues bienvenido a la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya tiene ese chip ahí marcado. Eso se llama memoria celular akáshica. Tu cuerpo, ¿no? Tu alma, que le pasa toda la información a tu cuerpo a través del ADN, le dice, oye, nosotros ya hemos vibrado en quinta dimensión. ¿Y qué crees? Este animalito que te estás comiendo no te va a llevar a la quinta dimensión. Y todo lo que quiere tu alma es jalar, es subirte a frecuencias vibracionales de quinta. ¿Para qué? Para poder activar el ADN y entonces volverte un ser de quinta dimensión. Estamos llamados todos, no hay uno solo que no esté llamado a ser seres de quinta dimensión. Y cuando nosotros elevemos nuestra energía, cuando activemos todo nuestro ADN y elevemos nuestra energía a quinta dimensión, entonces sucede algo súper bonito. Nosotros estamos, lo voy a decir muy románticamente, pero nosotros estamos ya en potencialidad de que este planeta, gracias a que activamos nuestro ADN y a que vibramos en una alta frecuencia vibracional, lo graduemos en amor, que sea un planeta graduado en amor, en donde la conciencia ya solamente sea y vibre en frecuencias vibracionales de compasión, de dulzura, de amistad, de hermandad. Esto no es una utopía, esto es una realidad, esto es algo que ya hemos vivido. Entra a tu registro akáshico y observa tus vidas de Lemuriano y de Atlante, cómo tú colocabas toda esta energía ya de amor incondicional hasta el ser más pequeñito que estaba al lado de ti. Este es el llamado que estamos teniendo, gente, y por eso de repente nos estamos sintiendo de esta manera, porque nuestra energía, tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestros demás cuerpos sutiles, ya no se quiere quedar en frecuencias densas, quiere irse a lo sutil. Y para irte a lo sutil, para poder activar tu ADN, se necesitan también varias cosas. Eso lo vamos a platicar en otro video, cómo activo mi ADN y cuáles son como los prerequisitos para que el ADN pueda estar ya activado, ¿no? Porque pudieran estarse preguntando, como yo se lo pregunté a los viejitos, y pues ¿por qué no activo mi ADN, no? O sea, como si fuera tan fácil como ponerle play, pues no tan fácil como ponerle play, tampoco es complicado, o bueno, tampoco es imposible, pero sí hay que hacer ciertas cosas para que este vehículo humano pueda entonces alinearse a la frecuencia de la quinta dimensión y ponerle play a todas sus hebras de ADN. Gracias y bienvenidos a la quinta dimensión.